Inspecciones laborales, algunos tips. La inspección del trabajo es una de las principales funciones del Ministerio de Trabajo del Perú para verificar que el empleador cumpla con los derechos sociolaborales y medidas de seguridad y salud exigidos en la ley. Estas inspecciones son uno de los temas de mayor preocupación para los empresarios en el Perú. Sin embargo, esta preocupación responde a la falta de conocimiento que los gerentes y dueños de empresas tienen sobre cómo gestionar este tipo de inspecciones, y sin duda, el error en la gestión tiene por efecto necesario incrementar las contingencias por posibles multas. Comencemos por preguntarnos cuáles son los aspectos generales que cubre una inspección. Las inspecciones son responsabilidad del Ministerio de Trabajo, llevando a cabo auditorías de tipo laboral y otra muy importante de tipo técnica. La primera tiene por objetivo verificar el cumplimiento de la legislación laboral, en particular los derechos laborales y de seguridad social, fiscalizando aquellos documentos que acrediten el cumplimiento a los derechos laborales esenciales. Es muy importante conocer cuál es el procedimiento formal bajo el cual se lleva a cabo esta inspección, precisamente, para minimizar los riesgos y estar preparados en forma preventiva. En primer lugar, el oficial inspector se hace presente en la sede social ejerciendo sus facultades legales, pudiendo entrevistar a personal de la empresa preguntando a los trabajadores sobre las condiciones generales del puesto de trabajo. Entregará a los responsables del área de recursos humanos una citación requiriendo documentación específica vinculada a los puntos bajo inspección y auditoría. Dentro de este proceso, el inspector podrá reiterar sus entrevistas en forma personal a fin de ratificar y corroborar ciertos datos. Presentada la documentación solicitada, el inspector eleva un informe donde podrá sugerir multas. Si el informe sugiere el pago de una multa por violación a derechos laborales, la Jefatura de Trabajo debe iniciar un proceso judicial por infracción a ley social, instancia en la que la empresa puede presentar los descargos ante el tribunal competente. El juez meritará la prueba aportada, pudiendo admitir la multa en forma total o parcial, o denegarla. En cuanto a la inspección técnica, esta tiene por objetivo verificar la implementación de medidas de prevención de accidentes y enfermedades laborales. Esto quiere decir, auditar que los trabajadores ejecuten sus labores en condiciones adecuadas de seguridad y salud, como así también en un ambiente desprovisto de riesgo a la salud psicofísica. Esta inspección técnica alcanza incluso a cuestiones medioambientales y de respeto al equilibrio ecológico. Ejemplo de esto último podemos verlo en casos de explotación de minas, pesca, hidrocarburos, entre otras actividades extractivas. El procedimiento para este tipo de inspecciones suele ser el siguiente. El inspector se constituye personalmente en las instalaciones con el objeto de realizar una inspección técnica in situ. El inspector coordinará la visita a las instalaciones, pudiendo solicitar la presencia y participación de un delegado, un trabajador, representantes del Comité Mixto y del Coordinador de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, conformando así una comisión técnica. El inspector se podrá entrevistar con los integrantes de la comisión, pudiendo además requerir el aporte de documentación que permita acreditar el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud. En compañía de la comisión técnica, el inspector visitará cada una de las áreas de la empresa verificando las condiciones de trabajo y el cumplimiento en la implementación de las medidas de seguridad ocupacional. El inspector elevará un informe detallando las observaciones, realizando sugerencias y recomendaciones, otorgando un plazo para la implementación de las recomendaciones. Es importante destacar que una vez notificada la empresa con el informe de inspección técnica, empieza a computarse el plazo para la implementación de las recomendaciones. Cumplido el plazo, se realiza una nueva inspección con el objeto de verificar el cumplimiento de las recomendaciones. El inspector elabora un informe de reinspección con sugerencia de multa, en caso de que se verifique el incumplimiento de las recomendaciones y de la implementación de medidas de seguridad y salud en el trabajo. Como en el caso de la inspección laboral, el cobro de la multa debe ser realizado a través de un proceso judicial, pudiendo la empresa presentar los descargos correspondientes para impugnar la multa.
El juez definirá en base a los antecedentes y descargos presentados, si la multa tiene mérito o no. Hasta aquí hemos explicado el alcance de las inspecciones, sin embargo, debemos advertir cuáles son los errores comunes que las empresas suelen cometer frente a estas inspecciones laborales. Veamos. Un dato que no podemos perder de vista es que las inspecciones laborales suelen realizarse en forma sorpresiva y sin aviso previo. Ante este escenario imprevisto, es probable que durante las inspecciones se cometan errores no forzados que podrían dar lugar a que no se proporcione información correcta, o no se gestione el proceso en forma adecuada potenciando el riesgo de multas. A modo de síntesis, podemos señalar los siguientes errores comunes. Designar a personas que no posean los conocimientos técnicos necesarios para responder adecuadamente a la inspección, dejando por lo tanto a la empresa muy vulnerable frente a la inspección laboral o técnica. Proporcionar información errónea sobre las preguntas realizadas por el inspector, complicando el futuro descargo de la empresa frente al juez. Atender la inspección sin el adecuado asesoramiento profesional en derecho laboral o en seguridad y salud en el trabajo, aumentando el riesgo de multa. Un error muy frecuente es no hacer seguimiento del proceso de inspección hasta su total conclusión, en una suerte de falta de control del proceso, sumado al frecuente incumplimiento de los plazos exigidos por el inspector para subsanar incumplimientos o aportar documentación adicional. La falta de un control exhaustivo del proceso de fiscalización tiene como resultado inevitable que la empresa quede a ciegas, no pudiendo diseñar una efectiva estrategia de defensa frente a posibles multas sugeridas por el inspector. A fin de evitar estas contingencias, es importante tener muy en cuenta lo siguiente. Capacitar al personal de recursos humanos sobre los procesos de inspección laboral y técnica. Capacitarlos además en temas clave de alta sensibilidad como son, conocer las condiciones de trabajo y los derechos de los empleados, como así también, aprender sobre las medidas de seguridad y salud adoptadas por la empresa. La capacitación debe tomarla el equipo de recursos humanos de forma tal de estar muy bien armados a la hora de recibir una inspección que, reiteramos, suelen ser sorpresivas. Muy importante es diseñar una política interna destinada a la gestión de inspecciones y redactar manuales de procedimiento para una mejor gestión de estas inspecciones. Todo este proceso interno de capacitación, formación e implementación de políticas debe estar acompañado por asesores expertos en derecho laboral y en seguridad y salud en el trabajo, o por el área de legales de la empresa. Por último y no menos importante, se deben preparar las notas de respuesta de forma tal de darle coherencia al descargo, diseñando una estrategia consensuada con el equipo de recursos humanos, legales y compliance, pensando en la potencial multa y el futuro descargo frente al juez. Esperamos que este contenido haya sido de utilidad.